la cosificación generalizada que corresponde al modo de producción capitalista, al sistema mundo capitalista y en el contexto más global a la civilización moderna. Ha reducido al humano a cosa. Ha reducido la satisfacción humana al consumo de cosas. Se ha dado lugar al olvido de sí mismo, de su inmanencia, de su intimidad y de su interioridad. Esta cosificación generalizada ha convertido la trascendencia o la ha reducido a una exterioridad trivial, a la banalización de la exterioridad, que se reduce al mundo de las cosas. Georges Bataille dice que el uso del excedente, ya no en la consumación, en la destrucción de los bienes, en el sentido de su inutilidad, sino más bien el uso del excedente en el sentido de su inversión productiva, es decir, de su industrialización, ha generado lo que se viene a llamar la acumulación ampliada de capital. En otras palabras, la ampliación del excedente, que paradójicamente se tiene que consumir mediante la intervención del comercio, de la compra y la venta. La satisfacción de las necesidades se ha convertido en una compulsiva inclinación al consumo de cosas, incluyendo cosas que son artificialmente puestas en vitrina, por así decirlo, o en el mercado para consumo también artificial, de supuestas satisfacciones que no tienen que ver sino con la publicidad y la propaganda. A diferencia de lo que concluye Georges Bataille, podemos decir que, paradójicamente, también el modo de producción capitalista, el sistema mundo capitalista, termina en una consumación banal, que es la consumación o el consumo compulsivo de las cosas, inclusive de cosas que son inútiles. Por lo tanto, se vuelve a la destrucción de los bienes en el sentido de su inutilidad. Sin embargo, a diferencia de sociedades antiguas que dan lugar de manera directa y explícita a la consumación, en el capitalismo la consumación se valoriza, es decir, ingresa al circuito de la valorización abstracta, al circuito de la valorización fetichista del dinero. Entonces, esta valorización abstracta de la consumación capitalista termina siendo una ilusión, es decir, la ilusión que es mantenida a través de la propaganda y la publicidad. Obviamente aquí no hay nada de sí mismo, no hay posibilidades de un retorno al sí mismo, puesto que todo es exteriorización. Solo en la propaganda y en la publicidad aparecen enunciados artificiales que dicen que encontrarse con sí mismo es consumir aquellos productos que representan de manera especulativa el bienestar
o si se quiere, de manera mucho más exagerada e insostenible, la felicidad. Situándonos en el concepto de excedente, este concepto tiene que ver con el excedente de la producción, circunscrito al modo de producción capitalista. Claro que hay otros excedentes en otros modos de producción no capitalistas, para decir algo en los modos de producción precapitalistas y no capitalistas, es decir, en aquellos modos de producción que tienen que ver con las sociedades antiguas. Sin embargo, aquí el excedente tiene otras características que no devienen directamente de la producción industrial, sino vienen de otro tipo de trabajo u otro tipo de laburo que tienen que ver con la servidumbre o la esclavización. En el caso de las sociedades antiguas se trata de un excedente que tiene, si se quiere, un crecimiento lento. Se trata de un excedente que se repite, cuya base tiene que ver con la expropiación, también con la guerra de conquista. El imperio corresponde a una geografía inmensa, controlada desde un centro despótico que logra la mayor acumulación debida precisamente a la conquista y al tributo. No ocurre lo mismo con la sociedad capitalista, el modo de producción capitalista y el sistema mundo capitalista, que son enunciados o denominativos conceptuales que se refieren a distintos momentos del capitalismo en su propio desarrollo. El excedente capitalista es un excedente que se encuentra no solamente en constante crecimiento, sino también en intermitente transformación de sus propias condiciones iniciales de producción. Es este excedente industrial el que se encuentra en el centro del enfoque y de la preocupación capitalista, puesto que tiene que ser consumido, tiene que ser vendido. El valor, la valorización, tiene que ser realizada en el comercio y destruida en el consumo compulsivo. Si bien este excedente tiene algo que ver con la abundancia, no es exactamente la abundancia, aunque se trate, como ocurre en el capitalismo, con la abundancia de cosas. La abundancia se remite a algo que desborda de manera sobrante en la naturaleza. La abundancia de la naturaleza es la clave y el secreto de todo excedente, puesto que sin esta abundancia no habría modos de producción, incluyendo al modo de producción capitalista, cuya base o substrato tiene que ver con lo que se viene a llamar la acumulación originaria del capital, que se da por despojamiento y desposesión de los recursos naturales. Esto es lo que oculta la ideología capitalista, es decir, la ideología liberal y las consecuencias ideológicas de otras formas discursivas del capitalismo. En primer lugar, prioritariamente y fundamentalmente, la condición primordial, originaria, es la vida. Sin vida no hay nada. Todas las sociedades, todos los modos de producción, incluyendo el modo de producción capitalista,
y al sistema mundo capitalista no han salido de este condicionamiento, el condicionamiento vital. Tampoco han salido de los contextos vitales de la reproducción de la vida. Lo que pasa es que lo ignoran. Por así decirlo, se suponen levitar independientemente de la vida, como si el fenómeno social se hubiera dado independientemente de la vida, más aún cuando se trata del sistema mundo capitalista, que supone una producción que levita sobre la nada, una producción autosuficiente y autorreferida. Este supuesto pretendidamente axiomático de la ideología capitalista es insostenible. El problema es que este supuesto ha llevado al capitalismo compulsivamente a una tendencia tanática, a un ecocidio sin precedentes del tamaño del planeta. Hablamos de un ecocidio, de una destrucción ecológica planetaria, lo que equivale, en otras palabras, a acabar con las propias condiciones de posibilidad del mismo modo de producción capitalista, del mismo sistema mundo capitalista y de la civilización moderna. Acabar con la condición originaria de toda sociedad, que es la vida. Radicalizando nuestro razonamiento, podríamos decir hipotéticamente, para esclarecer e ilustrar, que de manera evidente y certera no hay excedente. Lo que hay es energía, es conservación de la energía. Por lo tanto, también transformación de la energía. Por así decirlo, podemos decir, en consecuencia, de manera literal, que las sociedades humanas no pueden escapar de las leyes universales, de las leyes físicas universales. Tampoco, obviamente, la sociedad capitalista. Hay que entender entonces la generación del excedente como parte de procesos complejos que tienen que ver con la conservación y la transformación de la energía. Desde esta perspectiva, no se puede sostener el antropomorfismo y el antropocentrismo. Hay que tener en cuenta que la conservación y la transformación de la energía se dan en contextos de procesos complejos de individuación, donde la transducción juega un papel importante y creativo. El ser humano forma parte de los procesos de individuación orgánicos y como resonancia de la individuación psíquica. Como dice Gilbert Simondon, lo psíquico se encuentra entre lo biológico y lo físico, entre la exterioridad y la interioridad. Es una transducción singular, que a su vez tiene que ver con lo preindividual, lo interindividual y lo transindividual. Vale decir, con lo colectivo. Y en ese sentido tiene que ver con la cultura y en consecuencia con la espiritualidad, que corresponde a la interacción colectiva y social
por lo tanto simbólica y significativa de los humanos. En lo que corresponde a la segunda parte del libro La individuación, en la parte que trata de la individuación de los seres vivientes, después del capítulo primero sobre información y ontogénesis, la individuación vital, y el capítulo segundo que trata sobre la individuación e información, viene la parte tercera del libro citado. El capítulo primero de este apartado trabaja la individuación de las unidades perceptivas y la significación. El capítulo segundo analiza la individuación y la afectividad, en tanto que el capítulo tercero trabaja la problemática de la ontogénesis e individuación psíquica. En lo que corresponde al primer punto, la significación como criterio de individuación, Gilbert Simondon dice que la diferencia entre la señal y la significación es importante porque constituye un criterio fiel y esencial para distinguir una verdadera individuación o individualización del funcionamiento de un subconjunto no individuado. Se puede decir que el individuo existe cuando se dan procesos de individuación real, es decir, cuando aparecen significaciones. Simondon dice que el individuo es autoconstitución de una topología del ser que resuelve una incompatibilidad anterior a través de la aparición de una nueva sistemática. Un segundo punto tiene que ver con la relación con el medio. El medio es asumido en el proceso de individuación y en la constitución del individuo. El individuo no solamente se logra en lo que respecta a su relación consigo mismo, sino también en las relaciones con los demás y, asimismo, en la relación con el medio, con el contexto donde es individuo. El tercer punto corresponde a la individuación, a la individualización y a la personalización. Se trata del análisis del bisustancialismo, que tiene que ver con el desdoblamiento pretendidamente sustancialista. Sin embargo, se trata de una composición simétrica que sustancializa el cuerpo o sustancializa el espíritu, cuando cuerpo y espíritu forman parte de dinámicas complejas de la individuación y por lo tanto de la transducción. Es cuando el sistema viviente individuado está en estado de resonancia interna que se individualiza desdoblándose en pensamiento y cuerpo. La unidad psicosomática es antes de la individualización unidad homogénea. Después de la individualización se convierte en unidad funcional y relacional. Entre lo somático y lo psíquico
no se puede encontrar una identidad de estructuras, pero se pueden encontrar pares de realidades complementarias, constituyendo subconjuntos vivientes al nivel del ser individuado. El ser individuado se expresa en pares somatopsíquicos sucesivos, parcialmente coordinados entre sí. El ser individuado no posee en el comienzo un alma y un cuerpo, se construye como tal al individualizarse, desdoblándose etapa por etapa. Lo psíquico es el resultado de un conjunto de subindividuaciones del viviente, tanto como lo somático. Cada individuación repercute en el viviente desdoblándolo parcialmente, de manera de producir una pareja formada por un esquema psíquico y por una especialización somática. El esquema psíquico no es la forma de la especialización somática, sino el individuo correspondiente a esta realidad complementaria con relación a la totalidad viviente anterior. El cuarto punto corresponde a la insuficiencia de la noción de adaptación para explicar la individuación psíquica. Gilbert Simondon dice que uno de los rasgos más característicos de la psicología y de la psicopatología modernas es que contienen una sociología implícita, inherente en particular a la normatividad de sus juicios. Se trata de la dicotomía y la diferenciación de lo normal y lo patológico. Todo esto tiene que ver con los comportamientos asumidos socialmente, de acuerdo al sentido común y las reglas aceptadas en el juego de la interacción social. Lo normal y lo patológico tienen que ver con la adaptación. El doctor Cuby, en su estudio Potencial neurótico y adaptación humana, tiende a mostrar que una conducta gobernada por fuerzas neuropáticas y que presenta ciertas analogías con una conducta normal es finalmente develada gracias al hecho de que el sujeto no puede conformarse con ninguno de sus logros. En otras palabras, los potenciales neuropáticos se distinguen de las fuerzas normales por la permanente desadaptación del sujeto que ocasionan. Este sujeto no está ni feliz ni satisfecho, aun si, visto desde el exterior, su conducta parece situada bajo el signo del éxito. La inadaptación plantea problemas no solamente respecto a la sociedad, sino respecto a sí mismo. El quinto punto corresponde a la problemática de la reflexividad en la individuación. La problemática de la reflexividad es particularmente característica de la individuación humana, de la resonancia como individuación psíquica. La transductividad al nivel psicológico se expresa a través de la relación entre el orden transductivo de lo simultáneo y el orden transductivo de lo sucesivo.
Sin esta relación, la realidad psicológica no sería distinta de la realidad física. La relación que posee valor de ser en el dominio psicológico es la de lo simultáneo y lo sucesivo. Son las diferentes modalidades de esta relación las que constituyen el dominio de la transductividad propiamente psicológico, pero no pueden ser distribuidas en tipos, solamente pueden ser jerarquizadas según tal o cual tipo de función. Hay que anotar que el dominio de la individualidad psicológica no posee un espacio propio. Existe como sobreimpresión en relación a los dominios físico y biológico. Propiamente hablando, no se inserta entre ellos, sino que los reúne y los comprende parcialmente mientras entre ellos se sitúa. Se puede decir que la naturaleza de la individualidad psicológica es esencialmente dialéctica, puesto que sólo existe en la medida que instaura una compatibilidad que pasa por sí misma entre la naturaleza y lo natural, entre la interioridad y la exterioridad. La realidad biológica es anterior a la realidad psicológica, pero la realidad psicológica resume el dinamismo biológico tras haberse descentrado con relación a él. Por lo tanto, el desvío psicológico no es un abandono de la vida, sino un acto mediante el cual la realidad psicológica se centra con relación a la realidad biológica, a fin de poder captar en su problemática la relación entre el mundo y el yo, entre lo físico y lo vital. La realidad psicológica se despliega como relación transductiva entre el mundo y el yo. Sin embargo, la comunicación directa entre el mundo y el yo no es todavía psicológica. Para que la realidad psicológica aparezca, hace falta que sea rota la ligazón implícita entre el mundo y el yo, y reconstituida entonces solamente a través de este acto complejo de dos mediaciones que se suponen una a la otra y se interrogan mutuamente en la conciencia reflexiva de sí. El sexto y el último punto del capítulo corresponde a la necesidad de la ontogénesis psíquica. De acuerdo a Simondon, según esta perspectiva, la ontogénesis se volvería el punto de partida del pensamiento filosófico. Sería verdaderamente la filosofía primera, anterior a la teoría del conocimiento y a una ontología que seguiría a la teoría del conocimiento. La ontogénesis sería la teoría de las fases del ser, anterior al conocimiento objetivo, que es una relación del ser individuado con el medio, tras la individuación. La existencia del ser individuado como sujeto es anterior al conocimiento, un primer estudio del ser individuado,
debe preceder a la teoría del conocimiento. Anteriormente a toda crítica del conocimiento, se presenta el saber de la ontogénesis. La ontogénesis precede a crítica y ontología. La anotación que viene es sumamente importante para comprender el papel de la memoria en la transducción de la individuación psíquica. La anotación es la siguiente. Psíquicamente, el individuo continúa su individuación por medio de la memoria y de la imaginación, función del pasado y del porvenir, según las definiciones corrientes. De hecho, es sólo con posterioridad que se puede hablar de pasado y de porvenir para la memoria y la imaginación. Es la memoria la que crea el pasado para el ser, del mismo modo en que la imaginación crea el porvenir. De hecho, el producto de esta individuación psíquica solo es psíquico en el centro. Lo psíquico puro es lo actual. El pasado convertido en pasado lejano y el porvenir lejano son realidades que tienden hacia lo somático. El pasado se incorpora, así como el porvenir, bajo forma de espera. El pasado, al alejarse del presente, deviene estado frente al yo, disponible para el yo, pero no pariente directo del yo, no adherente del yo. El porvenir proyectado está tanto más alejado de la actualización cuanto más ampliamente es repelido hacia el futuro. Pero el devenir progresivo lo suscita y lo vuelve inminente. Le da poco a poco un estatuto más próximo al presente, más directamente simbólico en relación con el presente actual. Al respecto, hay que recordar que la ontogénesis psíquica es el proceso de desarrollo de las estructuras mentales, funciones cognitivas y de comportamiento de un individuo, desde la concepción, es decir, el nacimiento, hasta la muerte. La ontogénesis psíquica integra la maduración biológica del sistema nervioso con la influencia del entorno social y cultural, configurando la personalidad y el pensamiento. Como se podrá ver, la individuación psíquica corresponde a un complejo integrado y dinámico. Lo psíquico viene a ser, utilizando la metáfora, un nudo en el tejido. Este nudo no puede desentenderse del tejido porque forma parte del mismo. Volviendo a la problemática que nos trae el olvido del ser, la pérdida del sentido, el olvido del sí mismo, que tiene que ver simétricamente también con el olvido del afuera y de manera más concreta el olvido de la exterioridad. Como hemos dicho antes, no hay inmanencia sin trascendencia. Produce entonces una pérdida de la trascendencia y de la inmanencia. La cosificación generalizada lleva a esto, a múltiples pérdidas de la complejidad, a la restricción forzada en el recorte ideológico de una modernidad enajenada.
a una circunscripción cosificada donde se pierde la constitución de la subjetividad, de la interioridad, pero también simétricamente de la cultura, de lo colectivo y de lo social. La reducción de todo a las cosas, como si las cosas pudieran tener relaciones, y como no son sujetos, no las tienen, y por lo tanto se produce la pérdida de las relaciones, de los ámbitos de relaciones. La cosificación lleva a la pérdida del sujeto, de la constitución del sujeto, a la pérdida de la subjetividad, además a la pérdida de la cultura y por lo tanto a la pérdida de la capacidad de interpretación y de análisis, reduciendo todo a la producción y consumo de cosas, que en términos aritméticos significa ilusoriamente la valorización del valor abstracto. Esta pérdida de la capacidad reflexiva lleva a la pérdida del pensamiento. Con esta pérdida a la desubicación completa, a la desorientación absoluta, a la inhumanización plena. En conclusión, como hemos dicho antes, a la muerte de Dios, parafraseando a Nietzsche, continúa la muerte del ser humano, parafraseando a Foucault. Sigue a esto de manera fatal el apocalipsis, la abrumadora preponderancia de las cosas, la superficialidad artificial del espectáculo, la destrucción de lo estético, por lo tanto de la predisposición estética, de la experiencia del placer, disminuido no solamente al goce inmediato, incluso a la pérdida de goce, a la búsqueda de una satisfacción forzada y desesperada en la obscenidad. Se trata de la decadencia catastrófica de la civilización moderna, de la reducción forzada de la ciencia y la tecnología a meros instrumentos de la acumulación de capital, ocasionando un inmundo mundo de la banalidad, del vaciamiento cultural y de la inhumanización generalizada. Para terminar, diremos que se trata de la pérdida de la inteligencia, sustituida por una instrumentalidad operativa y probabilística que llaman inteligencia artificial, que de inteligencia no tiene nada, salvo el diseño algorítmico, comparativo, probabilístico, de modelos y patrones vacuos. Parafraseando a Roger Penrose, diremos que no hay inteligencia sin vida, no hay inteligencia sin sensibilidad, sin sentimiento. Por lo tanto, no hay inteligencia sin experiencia.